Hola a todas, hoy estamos con Noemí Seba. Ella es trabajadora social especializada en violencia de género, coach y terapeuta transpersonal y acompaña a mujeres a que sean su versión más auténtica y a que se den ese permiso, ¿no?, de desprenderse de todos sus miedos y corazas para que conecten con su parte más intuitiva y se coloquen en el lugar que merecen, siendo ellas mismas y sintiéndose valiosas. Hola Noemí, un placer tenerte aquí hoy con muchas. Hola Marta, Si gracias a quieres, ti por este ratito. Si quieres contarnos un poquito de cómo has llegado a acompañar a tantas mujeres. Sí, al final, bueno, justo ahora hablábamos, ¿no? Que las dos somos trabajadoras sociales y yo creo que mi andadura en el tema de quiero acompañar a mujeres empezó como siendo súper jovencita. Era algo que yo ya sentía, ¿no? Pero es verdad que cuando ya me coloco ahí, ¿no? Como trabajadora social, como tú has dicho, yo me especialicé en violencia de género, yo me daba cuenta, Marta, que cuando tenía una mujer delante que yo tenía que asistir y acompañar, yo no tenía herramientas. O sea, yo me sentía como muy, o sea, ¿cómo la acompaño? Ya no solo a nivel de recursos, sino a nivel emocional, porque al final, justo no, estamos en ese momento pues muy vulnerables, muy tiernas, muy expuestas. Y ahí fue cuando empezó tiene que haber algo más. O sea, y ya hace muchos años de todo esto, ¿no? Igual como 10 años de lo que te estoy hablando. Y ahí empiezo a entrar en toda la parte del desarrollo personal, ¿no? Y entonces allá me formo como coach, pero luego te das cuenta que quieres más. Entonces, bueno, me siento como muy, ¿cómo sería, no? Como orgullosa y contenta a la vez porque conseguí de alguna manera pues unir esa parte del trabajo social, ¿no? Y ese trabajo más de acompañamiento cuando una ya llega a una situación extrema, ¿no? Como puede ser un momento de violencia de género, pero uniéndolo con esa parte más de prevención, de decir, vale, ¿qué puedo hacer yo para no llegar a ese momento? O sea, como para que haya una psicoeducación previa o un acompañamiento previo para que las mujeres recuperemos como nuestro poder personal, ¿no? Y romper todas esas creencias respecto al amor y respecto a nosotras mismas, que hace que todavía sigamos manteniendo relaciones que nos hacen daño. Y entonces, bueno, digamos que hoy mi proyecto va más en esa línea, ¿no? En hacer todo ese trabajo previo, en acompañar a mujeres que, bueno, que venimos ya de varias relaciones que no están funcionando, nos empezamos a cuestionar a nosotras mismas y yo quiero que empecemos a poner el foco en nosotras desde un lugar como mucho más amable, más compasivo y sobre todo conociéndonos, Marta, porque, y sobre todo tú que trabajas mucho en la parte de la sexualidad, tienes que encontrarte que no nos conocemos, que hemos empezado relaciones desde los 18 años y nunca nos preguntamos qué quiero, qué me sirve a mí, qué me funciona, cómo quiero sentirme. Así que bueno, ese es parte del trabajo. Sí, 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 total. Y yo te quería preguntar, las mujeres que acompañas, ¿no?, en tus grupos, ¿qué Sí. dificultades te encuentras tú más a menudo en temas de relaciones? ¿Qué es lo que más denota, ¿no?, como ciertos patrones que se van repitiendo y que a lo mejor hay como ese denominador común, ¿no? Sí, pues sobre todo, Marta, mira, yo acompaño a un perfil de mujer que yo siempre digo que podría ser yo, me refiero, de hecho, yo he sido esa mujer, ¿no? Al final, mujeres como muy autónomas, como muy seguras, como muy resolutivas en otras áreas de su vida, como puede ser la parte profesional, por ejemplo, y sin embargo, mujeres que cuando entran en relaciones más íntimas, ahí conectan mucho con la sensación de no soy suficiente, tengo miedo a que la otra persona me abandone, conecto mucho con el miedo a la soledad. Y cuando entran en relación, todo esto se activa y se dispara tanto que entonces la manera de estar en las relaciones es muy desde esa parte ansiosa, ¿no? Se activa ese apego ansioso, esa dependencia emocional y al final voy a hacer lo que sea para que esa persona no se vaya, voy a hacer lo que sea para que esa persona se quede a mi lado. Entonces, son mujeres donde las relaciones las ven muy desde la ansiedad, desde la preocupación, siempre conectando, como te decía, ese miedo a que la otra persona me deje. Y claro, cuando yo me coloco como por debajo y coloco a la otra persona, ¿no?, como por encima, y ese punto como de idealización, esa sensación de yo no soy suficiente, tengo que esforzarme mucho para que los otros me quieran, desde ahí vamos a ser mujeres donde desconectamos de nuestras necesidades, donde no ponemos límites, donde nos volvemos muy complacientes, donde ponemos a esa persona en el centro de nuestra vida y olvidamos otras parcelitas. Y fíjate que todo esto a veces, Marta, nos cuesta como identificarnos, porque te recuerdo que lo primero que he dicho es, somos mujeres muy seguras en otras áreas de nuestra vida. Así que como hay un conflicto aquí dentro, porque como que no me pega nada funcionar así, ¿no? Yo me encuentro a las mujeres de, es que no entiendo, si yo soy una tía súper segura, si yo soy una tía que llevo equipo, si yo soy una tía que no tengo ningún problema en, yo qué sé, ¿no?, en poner límites en mi trabajo, ya. Pero las relaciones más íntimas es donde se activan nuestras heriditas y ahí es donde nos va a conectar, bueno, pues con esas creencias nucleares, que cada una trae las suyas,
pero que si rascamos en el fondo siempre hay una sensación de yo no soy suficiente, yo no soy querible o yo no soy valiosa, ¿no? Y eso hace que se repita, perdón, esos patrones de ese miedo, ¿no? Sobre todo a que te dejen. Entonces, más o menos ese es el patrón que yo más veo y más se repite. Sí, es lo que decías, ¿no? Noemí, como que sorprende, ¿no? Mucho de mujeres que tienen éxito laboral, ¿no? Y que Sí, son súper seguras, ¿no? En otras áreas de su vida. ¿Cómo puede ser que en la parte sentimental se sientan como tan frágiles, ¿no? Y eso es. cómo gestionan eso, ¿no? No sé, desde tu experiencia, yo cuando se me han acercado mujeres pues con un éxito laboral, ¿no? Con negocios que son como muy confiadas, a veces me he encontrado como con un patrón como de compensación, ¿no? Como esa baja autoestima está enmascarada con una imagen de súper confianza y de Mm, compensación. Y es claro, muchas veces como muy difícil para esa mujer ver eso. Es- claro. Mm, De hecho, parece como un enfado con una misma, ¿no? Yo a veces me encuentro como, mm. me enfado con esa parte de mí que se siente más vulnerable o más débil o, ¿no? O como más necesitada, ¿no? De aprobación o de que me quieran, ¿no? Y yo me encuentro mujeres que yo no entiendo por qué yo he aguantado todo eso, yo no entiendo por qué me quedé en esa relación. Bueno, porque al final en las relaciones lo que hay son necesidades emocionales, ¿no? Y todas necesitamos que nos quieran. Y yo creo que, Marta, es importante decir esto, ¿no? Mm, Querer tener pareja, querer que nos quieran, querer que nos cuiden, eso no claro. nos hace dependientes. El tema Mm, es cuando empiezo a traspasar según qué líneas y yo empiezo a abandonarme en esa búsqueda de aprobación o en esa búsqueda de amor, ¿no? Y ahí es lo que tenemos que revisar qué estrategias estamos utilizando cada una, porque en el momento que yo dejo de ser yo para que tú me quieras, ahí hay una línea que tengo que revisar, ¿no? Entonces, como tú bien dices, por lo general las mujeres, muchas de nosotras, venimos como muy reforzadas en esa parte de autonomía, de resolución, ¿no? De ser como, bueno, ¿no? Como muy hechas para adelante, por así decirlo. A mí, por ejemplo, se me reforzó mucho esa parte de poder sola. Claro, entonces en el trabajo me siento tremendamente cómoda, porque esa parte de mí que otras personas, ¿no? Que suelen ser los padres, te han reforzado, yo me siento comodísima. Pero ¿qué pasa en la parte más íntima? Si en tu casa, por ejemplo, las emociones no se podían expresar, la parte vulnerable no estaba bien vista. Me refiero, todo esto es algo que tú no sabes cómo manejarte ahí. Así que cuando tienes una posible pareja delante y se empiezan a activar según qué emociones, no sabes qué hacer con todo eso, porque tampoco nadie nunca te ayudó a gestionar todo eso, ¿no? Entonces, bueno, ese es parte del trabajo que imagino que tú haces y que yo también hago, ir ujú. comprendiendo que somos muchas mujeres dentro de una misma. Yo puedo ser muy segura en un ámbito de mi vida, pero a la vez sentirme muy insegura en otro. Y no pasa nada, que todo puede convivir, ¿no? Se trata de ir hablando, dialogando con esas partes de mí. Sí, acogiéndolas. Claro, eso es. Muchas veces, no sé, yo creo que también no lo compartirás esto cuando hay como esa necesidad bueno, de encajar, de agradar, ¿no? De ese miedo de no ser lo suficientemente buena, siempre tengo que Mm, hacer más, siempre tengo que esforzarme más. También hay mucha dificultad en soltar. claro, Esto lo ves, ¿no? En el trabajo que tú haces. De qué manera claro. observas tú? Bueno, al final, Marta, cuando se nos ha reconocido tanto o estamos en una sociedad donde se reconoce tanto, que no podemos olvidarnos que a veces tendrá mucha influencia nuestra casa, pero es que estamos en una sociedad donde también se valora y se aprecia mucho, pues eso, ¿no? El esfuerzo, el conseguir, el reconocimiento, el éxito, ¿no? Y claro, ¿cómo sería, no? Si a mí me valoran por conseguir, al final, pues la vida, pues como decirte, me muevo a base de retos, ¿no? De conseguir el mejor trabajo, de conseguir ese ascenso, de conseguir a esa pareja, de conseguir tener a mi familia y 2 hijos con 35 años. Y todo eso nos va generando una presión yo conmigo misma y una presión social, una presión del entorno, ¿no? Entonces cuesta soltar porque al final y yo creo que aquí cada una tenemos que hacer una revisión, ¿no? Yo pongo palabras de más o menos lo que a mí me llega, pero luego cada una que lo lleve a su historia. Pero, Marta, cuando a ti te han dicho que tú tienes que conseguir el trabajo, la familia, los hijos y la casa, ¿no? Para ser una persona de éxito o para ser una mujer realizada, me va a costar mucho soltar ese ideal, porque hay una creencia, ¿no? Que me dice algo así como que si yo no lo consigo, es que hay algo de malo en mí o yo he fracasado como mujer, o no me he esforzado lo suficiente. Entonces, ¿cuánto daño también hace esa presión social? Y a veces tenemos que preguntarnos si todo eso que yo persigo, a cualquier ámbito, ¿eh? O sea, lo podemos enfocar más a pareja, porque yo trabajo mucho pareja, pero
a cualquier ámbito. Si eso que yo persigo es mío o no es mío, porque a veces simplemente estoy tratando de cumplir las expectativas de otros y yo ni siquiera me he preguntado, ¿y esto a mí cómo me está haciendo sentir? Y eso es clave, ¿no? Y cuesta mucho porque al final son condicionamientos que recibes desde bien niña, ¿no? Claro. Incluso no activamente muchas veces, no es como que, bueno, lo que se va repitiendo y cuesta mucho, ¿no? Realmente llegar a escuchar tu propia voz, ¿no? En los Claro. demás. Incluso porque a veces, Marta, ni siquiera hemos hecho esta pausa de, ¿cómo sería? No me he cuestionado ni siquiera que igual esta creencia, imagínate, ¿no? Yo quiero ser madre. ¿Es mío esto? ¿O simplemente desde que soy bien chiquitita es algo que yo he escuchado, yo ya he integrado que yo tengo que ser madre? Y si quieres ser madre es maravilloso, pero yo me tengo que preguntar si es una decisión mía, si es algo, ¿no? O sea, si es algo que elijo yo o simplemente se espera de mí. Y bueno, y como el tema de la maternidad, tantos otros, ¿no? Entonces, qué importante encontrar espacios, ya sea una misma o ya sea en procesos de grupo o sea terapia individual, ¿no? Cada una donde sienta para hacer esa revisión. Porque por eso luego están las crisis vitales, por eso luego hay esa sensación de malestar, ¿no, Marta? La típica frase de lo tengo aparentemente todo, pero yo no me siento bien. Bueno, porque al final seguramente ese todo quizá no está muy alineado con tus valores, con tu coherencia y ahí es por eso que aparece el malestar, ¿no? Porque no habla de ti todo lo que has conseguido. Y las mujeres, ¿no? Que llegan a ti, supongo que tendrás de todo, ¿no? Tanto mujeres que están en pareja como mujeres que no. ¿Qué sientes tú que se repite más, ¿no? Tanto si estás soltera como en pareja, qué sensaciones, qué Mm. sentimientos, qué es lo que está más presente. Pues mira, cuando están en pareja, un poquito lo que te decía antes, ¿no? El miedo a no ser suficiente que la otra persona se vaya. Eso se repite mucho, ¿no? Entonces, en mi trabajo con las chicas, justo va de cultivar esa autoestima y ese amor propio para yo saber lo que valgo, lo que tengo para ofrecer y lo que merezco, ¿no? Sobre todo. Y porque claro, si yo vivo las relaciones con esa sensación, ¿no? Interna de yo no valgo, me van a dejar, lo que decía, eso va a hacer que me esfuerce mucho, desconecte de mis necesidades, que al final sea la persona o la mujer que creo que el otro espera de mí. Entonces ahí empezamos mucho a silenciarnos, ¿no? Yo me encuentro muchas mujeres, Marta, que cuando viven así las relaciones, cuando esa relación acaba, que no es casualidad que en el 95% de las veces nos dejan, me refiero, mujeres que vivimos las relaciones mucho, y me incluyo porque yo he estado ahí, desde el me esfuerzo, doy, y llega un momento que esa persona te deja. Y tú conectas con la sensación de, ostras, con todo lo que he dado y encima me dejan. Bueno, pues si eso es algo que se repite en tu vida, hay que revisar, ¿no? ¿En qué momento aprendiste que tienes que dar tanto para que alguien te quiera? ¿En qué momento aprendiste, ¿no? Que tienes que sostener a pesar de que tú no te sientes bien en esa relación? Entonces, la manera de vivir las relaciones suele ser esta, las mujeres que yo acompaño, y luego las mujeres que están sin pareja conectan mucho con la sensación de si yo no he encontrado a nadie, si conmigo nadie se queda, es que hay algo de malo en mí. Y esto es tremendamente doloroso, Marta, porque ¿cómo entras tú a una futura relación si tú te cuentas eso? Pues de nuevo complaciendo, porque tú te crees que para ti no hay esa persona que a ti te vaya a querer por ser quien eres. Entonces, bueno, el trabajo pasa mucho por eso, ¿no? Por trabajar sobre todo la parte de autoestima, pero entendiendo qué ha pasado en tu historia de vida y dónde se han ido construyendo esos nudos en tu historia de vida para que tú hoy te veas como te ves. Porque no hemos nacido con la sensación de hay algo de malo en mí, o yo no gusto, o las demás son mejores que yo. No, no hemos nacido con eso. Al final en nuestra vida han pasado cositas que han hecho que la forma en la que yo me veo o mi autoconcepto, ¿no? La manera en la que yo me miro, se haya ido configurando. Entonces hay que ir viendo esas creencias que tenemos injustamente de nosotras mismas, ir reparando, ¿no? Esas heriditas para que la forma en la que yo me miro sea mucho más amable y mucho más compasiva, ¿no? Entonces, bueno, es un trabajo profundo, es un trabajo bonito, pero es necesario porque si no, Marta, es muy fácil que una y otra vez entremos en relaciones Sí. donde yo me coloque por debajo, donde me conforme con lo mínimo, donde me queden relaciones donde no me dan lo que yo quiero, pero bueno, es lo mejor que hay para mí y eso no es justo, ¿no? Para una misma, o sea, no es justo para una misma. Y entiendo que en todo este proceso, ¿no? De ir desenredando nudos, al final Mm, inevitablemente papá y mamá salen a la luz. claro, siempre. Siempre, siempre están ahí. Claro, A veces es como yo recibo estas reacciones en plan, uff, la infancia, no, qué pereza, ¿no? Meternos ahí y luego es como, es
es doloroso muchas veces, no cada una tendrá su historia de vida, pero es como, es doloroso y al mismo tiempo para mí es como una parte del proceso vital, ¿no? De pasar por allí y es muy bonita, tremendamente sanadora, ¿no? Cuando vas como a la raíz, ¿no? De ver, porque al final, sin entrar en casos, ¿no? Que tú aparte que has trabajado en violencia de género, no nos vamos a poner en casos extremos, ¿no? Yo también Mm, conozco, ¿no? Esa parte, ¿no? Más fea, ¿no? Pero sin entrar en este tipo de casos, ¿no? Es como, bueno, en el mejor de los casos que papá y mamá lo hicieran lo mejor que sabían, pues venimos de siglos, ¿no? De una, bueno, falta de educación afectiva, emocional, ¿no? mm. Que al final, pues hay cositas ahí, ¿no? Y que el amor muchas veces se ha tratado como moneda de cambio desde que éramos niñas, ¿no? Si haces Sí, esto, te quiero, si no, no te quiero tanto. Y claro, ese es el tema. ¿no? En las relaciones. Y está bien que lo digas, Marta, porque hay trauma en mayúsculas y trauma en minúsculas, ¿no? Y de hecho, cuando yo me encuentro a alguna chica que trae una historia, ¿no? Con trauma mayúscula, pues al final trauma mayúscula es lo que todas podemos pensar, ¿no? Pues abuso, negligencia, pues violación, maltrato, etcétera. Yo en mi caso, que siempre acompaño a un grupo, lo primero que digo es, estás haciendo terapia individual porque quizá ya son un tipo de situaciones donde una tiene que estar ya más sostenida y van a ser procesos largos, esto hay que decirlo, ¿no? Pero la mayoría de nosotras venimos con traumas de apego, que todas venimos con traumas de apego, ¿no? Que al final es lo que tú dices. Pueden ser situaciones muy cotidianas donde a mí me generó herida, ¿no? Como por ejemplo, pues que mi hermana mayor fuera una chica, una nena que ocupaba mucho espacio y recibía mucha atención y yo me sentía más invisibilizada. Pues eso ya puede generar mi trauma de apego y cuando soy adulta, colocarme las relaciones desde esa necesidad de yo misma invisibilizarme porque entendí que en mis relaciones yo no merezco ocupar un primer lugar. Y quizá si yo no voy a mi historia y no recojo esta información, ¿no? Pues de mi hermana, de cómo se generan las relaciones entre mis padres conmigo, mis padres conmigo, mi hermana, quizá nunca voy a poder comprender y poner luz a por qué hoy en mis relaciones yo me silencio tanto, ¿no? Pues como tú decías, ir a nuestra historia de vida nos ayuda mucho, yo siempre digo, a trazar un puente entre la niña que fui y cómo yo viví mi vida y la mujer que soy yo y nos va a dar mucho sentido a por qué yo hoy de repente cuando estoy en grupo me callo o no, o necesito hablar mucho y llamar mucho la atención. Al final seguimos funcionando como funcionamos y todas aprendimos a recibir amor, atención, cuidado, cariño, siendo de una determinada forma. Hubieron partes de mí que se reforzaron y partes de mí que se rechazaron. Así que lo que se reforzó es lo que yo hoy voy a seguir de alguna manera replicando. ¿Qué es lo que hay que revisar? Lo que nos hace daño. Yo siempre digo, cuando revisamos historia no hay que mover todos los pilares. Solo tenemos que revisar los patrones que a ti hoy, siendo adulta, te están haciendo daño. Si yo cada vez que entro en una relación me engancho, a la primera persona que me hace un poco de caso me engancho, me hace daño, porque me doy cuenta que yo no estoy eligiendo, que trago y aguanto situaciones que me hacen daño, pues voy a entender esa necesidad que yo tengo de cariño, de atención, voy a ver cómo estoy yo conmigo misma para darle un sentido a por qué cuando una persona me hace un poquito de caso, yo necesito quedarme. Entonces, quizás revisando mi historia de vida, voy a también a comprender esa necesidad y esa carencia de amor que yo tengo, ¿no? Pero, bueno, hace falta a veces mirar infancia, porque nos da comprensión y le da sentido a nuestra historia, ¿no? Mm, Ya te escuchaba y digo, según cómo parecen como pequeñas cosas, ¿no? Si no vas como a un gran trauma, ¿no? Pero a mí me pasa, ¿no? Con mujeres que llegan a mí, que es como muy fuerte, ¿no? Y muy impactante cuando una se da cuenta que no ha elegido a nadie de las parejas con las que ha estado. Es Total. tremendo, es de Mm. darse cuenta, ¿no? Que es como, wow. Sí, sí. Es lo que decíamos, que nadie nos ha enseñado tampoco a crear relaciones sanas o nadie nos ha dicho tú puedes elegir. Y fíjate que es algo muy obvio, ¿no? Que Marta, a priori cualquiera puede decir, bueno, pero es que eso ya se sabe. Bueno, pues a veces no. Me refiero, a veces no. No, o ya es que no te planteas ni si lo sabes o no, o es que crees que tú estás eligiendo algo Mm, que en verdad no estás eligiendo, que es desde ahí, desde esa carencia de necesito que me hagan caso, necesito sentirme querida, mm, ¿no? Y al final es todo como un proceso como muy inconsciente desde niña, ¿no? Porque lo aprendemos desde que llegamos a la vida de esa manera sí, en la que tú sientes que eres amada y que has aprendido desde claro. niña, Y ¿no?
Y poniendo, Marta, de nuevo el matiz que decíamos antes, que todas necesitamos sentirnos queridas, que esto no va Sí, de no, ese, claro, de ese empoderamiento femenino de no necesito a nadie, no, no. cuidado, que todas queremos sentirnos queridas. Aquí hablamos de cuando en esa búsqueda traspasamos nuestras líneas y nos autoabandonamos, desconectamos de nuestras necesidades, dejamos de respetarnos. Entonces hablamos de ese punto porque es natural necesitar, ¿no? Pero yo, por ejemplo, Marta, hablando de estos mensajes que hubiéramos necesitado que alguien nos dijera, yo siempre cuento que mi primera relación, que fue de 7 años, empecé súper jovencita, como con 17. Yo, o sea, ¿cómo decirte? Si a mí alguien me hubiera dicho, mira, hija, que no esperamos de ti, que este sea el amor de tu vida y que te cases con él y demás, yo creo que al año este chico ya lo hubiera dejado. Pero en mi casa veníamos de un patrón de modelo de amor de relaciones largas, como mis padres tienen una muy buena relación y muy bonita, mis hermanos ya venían de su novia de siempre con fecha de boda, yo sentía que lo que se esperaba de mí era que mi primera pareja fuera ya mi pareja. Entonces yo no me sentía con el derecho o el permiso de romper esa relación porque yo conectaba con el voy a decepcionar a mis padres. Y esto que diciéndolo así parece como, qué tontería, no. Venimos con unas lealtades familiares y con unas cargas que hay que revisarlas. ¿Cuántas decisiones no tomamos por no decepcionar? O sea que esto es importante, esta reflexión es importante para cada una, con su tema, pero a mí, Sí, a mí no. darme cuenta me sirvió. Sí, y aparte del voy a decepcionarlos, es si yo no consigo esto que han conseguido todos en mi familia, Claro, algo falla en mí. claro, claro, total, vamos en esa línea. Es esto, sí, sí, sí. Y en temas de autoestima, ¿de qué maneras crees que ponemos como más trabas a ese amarnos bien? Mm. Mm, Claro, un poco lo que decíamos. Yo siempre digo que nos quisimos como nos quisieron y nos cuidamos como nos cuidaron. Me refiero, esa manera en la que nos vemos viene de algún sitio, ¿no? De hecho, por lo general, Marta, cuando trabajamos esa parte más compasiva hacia una misma y revisemos, o sea, revisamos la parte de diálogo interno, porque es súper importante el ver cómo me hablo, cómo me trato, cómo me acompaño yo, ¿no? En mi día a día y de repente empiezas a identificar que en el diálogo interno hay una crítica interna muy fuerte. Hay una tirana aquí dentro, yo creo que somos nuestra peor crítica, ¿no? Y cuando empiezas a tomar conciencia de esa crítica interna, y por si alguien es la primera vez que escucha hablar de esto, lo puedes detectar pues cuando te equivocas, cuando te sale algo mal, cuando las cosas no las haces a tiempo, según el tiempo que tú pensabas, ¿no? Cuando de repente has hecho un comentario en un grupo, ahí como te estás hablando, ¿no? Eres tonta, has hecho el ridículo, no me extraña que nadie te quiera, qué estúpida eres, otra vez lo estás haciendo mal. Y este tono que yo estoy poniendo así es que no para. no Entonces, para. cuando empezamos a trabajar ese diálogo interno, tomar conciencia, muchas veces te das cuenta que esos mensajitos no son nuevos para nosotras. Muchas veces ya son mensajes que antes nos han dicho y que yo he hecho míos y yo sigo reproduciendo, o sea, son voces familiares, ¿no? Si de repente de chiquitita te dicen, qué torpe eres, quítate, ya lo hago yo, de repente tú te ves de adulta, qué torpe eres, no me extraña que no te asciendan, ¿no? Por ejemplo, y somos tremendamente duras, entonces esa parte de autoestima pues se configura mucho desde que somos chiquititas de fuera hacia adentro, ¿no? De los mensajes que hemos ido recibiendo respecto a quién soy yo. La parte buena de todo esto, Marta, es que cuando somos adultas, la autoestima ya la podemos trabajar de dentro hacia afuera. Y es el trabajo que hacemos, ¿no? Entonces, yo siempre digo que tenemos que encontrar un equilibrio entre el suministro interno, o sea, la parte de autoestima que cuido yo conmigo misma día a día, un equilibrio con la autoestima que me viene de afuera, porque claro que lo que hacen los demás tiene un impacto en mí. Claro que si mi pareja, mi mejor amiga, mi madre me dice según qué respecto a mí, me va a afectar, por supuesto. Yo esto de que nada me afecte, no es verdad, me refiero, todo tiene un impacto en nosotras, pero cuando yo estoy bien construida desde dentro, cuando yo sé que es quién soy, mis valores, me reconozco y yo me pongo en valor, quizá la opinión del otro me va a hacer tambalear mucho menos. O quizá no diré, bueno, o sea, ¿cómo sería? No me afecta que esta persona piense eso de mí, pues no me hace sentir bien, pero no me hace cuestionarme a mí misma. Entonces, cuando esa autoestima interna no está construida, cualquier opinión me va a desestabilizar mucho y ahí es cuando hablamos del famoso miedo al rechazo, ¿no? Y yo siempre digo, el rechazo nos afecta a todas. A mí me afecta el rechazo, a ti te afecta el rechazo, por más trabajadas que estemos. Pero para mí lo más duro del rechazo no es que te rechace el otro, es cuando tú te rechazas a ti misma porque el otro te ha rechazado.
y empiezas a buscar todos los motivos por los cuales tú no vales, tú no eres suficiente, a ti nadie te va a querer. Entonces, encontrar como ese equilibrio, ¿no? De trabajar autoestima interna y la gente que pregunte, vale, ¿cómo se trabaja? O sea, yo creo que es un proceso diario de cómo me siento, cómo estoy, qué necesito, atender esa voz como compasiva que decíamos, dar mi opinión, poner límites, elegir muy bien qué personas tengo a mi lado, me refiero a la autoestima, a veces se ve como muy grande, pero es que es un trabajo de día a día. O sea, yo siempre digo a mis chicas, en la primera sesión, algo como muy básico. Cada día pregúntate cómo estoy, cómo me siento y qué necesito. Es que tenemos que empezar a poner el foco en nosotras, eso es trabajar autoestima, ¿no? Entonces, bueno, va un poquito en esa línea. Sí, súper necesario, ¿eh? Que vamos con un ritmo frenético, ¿no? Día a día y no nos escuchamos y luego Eso pasan más es, años, ¿no? Y te encuentras bueno, en una vida que realmente dices, wow, no era lo que yo necesitaba y ni siquiera sé lo que necesito, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Qué me hace feliz? ¿Y cómo hago? claro, Que esto claro, antes. Entonces, contra antes pase mejor, ¿no? Contra antes entremos en este, wow, que estoy claro. haciendo y qué quiero y qué me Es que al hace. final, Marta, lo que tú dices, autoestima es, o sea, es autoconocimiento, o sea, autoestima implica conocerte, porque para yo darme lo que necesito, para yo saber que me funciona, que sí, que no, es que tengo que conocerme. Y a veces lo que tú dices, cuando llevamos años buscando agradar a los demás, el foco está tan puesto afuera que yo nunca me he preguntado. Yo he hecho lo que creo que se espera de mí, pero nunca me pregunté, vale, pero ¿y a mí esto cómo me hace sentir? ¿No? Entonces, a veces también incluso tomar esa responsabilidad de una misma da vértigo, ¿no? O sea, hay veces que llevamos años que otras personas están decidiendo por nosotras. Entonces, bueno, tomar responsabilidad también implica, pues eso, justo responsabilidad, ¿no? Y se Pero mueven muchas cositas cuando tomas responsabilidad, empiezan a cambiar muchas cosas, ¿no? eso Sí, es, sí, sí, también sí, yo cuando pienso en autoestima, también me sale como esta parte de amar lo que no te gusta de ti, que es como claro. súper difícil, ¿no? De decir, wow, ¿cómo amo? Pues todo lo que he tolerado que realmente no me hacía bien. Mm, Eso es un proceso, ¿no? sí, De amar todas esas partes de ti desde sin culparnos, porque la culpa perpetúa, ¿no? Es decir, falta de conocimiento, falta de educación afectiva, etc., historias de vida, de cómo amo lo que he permitido y ahora soy consciente que no me hacía bien. mm. Sí, pero fíjate, Marta, que a veces cuando hablamos como de ese amor, yo sé que a veces chirría, ¿no? Porque hay personas que vienen con un autoconcepto muy pobre, ¿no? Y con una crítica interna muy fuerte, y cuando tú le hablas de tenemos que amar todas las partes de nosotras, puede generar rechazo, y yo lo entiendo perfectamente, pero yo siempre lo comparo con algo así como, yo a mi amiga Cristina la quiero muchísimo y no es perfecta, me refiero, tiene mil cosas que no lo es, ¿no? Pero la quiero mucho, entonces yo creo que al final tenemos que, como para entenderlo o aterrizarlo, al Sí, final es algo así como quererte con todo como quieres a tu mejor amiga, y eso no la hace perfecta. Esto no va de, ¿cómo sería? ¿No? De no ver lo que no me gusta de mí. Claro que hay cosas de mí que no me gustan y cosas que quizá quiero mejorar, quizá cosas que se van a quedar como están, ujú, pero se trata de no rechazarlas, sino de aprender a convivir con ellas y sabiendo que, bueno, sí, no soy perfecta, pero soy querible igual, ¿no? Igual que esa amiga mía a la que no es perfecta, pero la quiero igual y la aprecio igual, ¿no? Y merece que la cuide. Pues yo creo que siempre ayuda mucho, ¿no? Esa comparación con una amiga, porque nos da total. como esa distancia, ¿no? Y entonces, bueno, va de lo que tú dices, de aprender a convivir con esas partes que nos gustan un poco menos, pero que forman parte de nosotras y que se pueden mejorar, y otras, pues no, me refiero. Y no pasa nada. Hay que Y aceptarlas, llamarlas. eso, Aunque eso hay días, es. como digo yo hay días que no me aguanto a mí misma, no pasa nada. Sí, incluso ya está bien Claro, que lo digas, porque a veces también se idealiza mucho, Marta, sí, todo lo que es trabajarnos, sanar heridas. No sí, vamos a ser perfectas, ni lo vamos a gestionar todo de forma perfecta siempre. O sea, yo mis chicas de los grupos, es que ayer, bueno, no sé quién me dijo tal y yo reaccioné tranquilas, me refiero, que somos humanas, me refiero que no pretendamos entrar en el desarrollo personal con la expectativa de no sentir y de gestionarlo todo, que no, que la vida nos sorprende, que la vida hay cambio, que de repente yo puedo estar muy trabajada, Marta, y mañana ocurre algo que me dispara algo en mí nuevo para mí, con lo cual me puede descolocar y no pasa nada. Yo creo que al final trabajarnos también es, cuando he reaccionado, pues tomar cierta distancia y entender qué ha ocurrido, qué es lo que me ha hecho daño de todo esto, qué hubiera necesitado,
entender qué ha ocurrido, qué se ha disparado y si necesito reparar porque he podido herir a alguien o he tenido una reacción que a mí no me gusta. Yo creo que en las relaciones sanas siempre hablamos de reparación. La reparación es clave, ¿no? Y eso marca la diferencia a una relación sana, que hay reparación. Y eso es importante. Sí, qué bueno lo que has dicho, ¿no? Porque idealizamos, ¿no? El crecimiento Claro, personal y las relaciones sanas como que no hay nada de fricción, ¿no? Y como que todo es perfecto y no vale claro, eso. No, nada no, de no. esto. Vale esa capacidad de si meto la pata, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si no he sabido gestionar mis emociones, si he tenido un comportamiento reactivo, ¿no? Porque se me ha activado alguna herida mía o se me ha movido algo, Claro, poder tener esa conversación tan incómoda que son tan necesarias, ¿no? El reparar y el entrar en espacios de verdadera vulnerabilidad, ¿no? Que es donde al final claro, una es auténtica, ¿no? Que es a lo que tú vas, ¿no? Que eso las es. mujeres sean auténticas y sean su mejor versión, ¿no? Sí, y me gusta esa palabra de auténticas porque en esa búsqueda de que me quieran y que no me dejen, vamos como poniéndonos capas, ¿no? Porque hay una parte de nosotras que entiende que esa parte nuestra auténtica no gusta. Y justo Ujú, esto va de, ¿cómo decirte, no? De sentir que tú mereces que alguien te quiera siendo quien eres, con todo. con todo. O sea, con todo. No, y dejar de poner capas, porque cuando estamos en una relación, ya sea de pareja, sea de amistad, ¿eh? Donde tú te vas poniendo corazas, conectamos un poco con la sensación de en el fondo siento que nadie me conoce o en el fondo siento que nadie sabe cómo estoy, porque, ¿no? Pues imagínate que mi rol o mi papel ha sido siempre de la que hace la divertida, ¿no? La que siempre ameniza, la que hace que los demás se lo pasen bien. Todas hemos conocido a una amiga o eres tú misma de que cuando estás en grupo eres la que anima y no te vas a permitir decir un día, oye, me siento triste, necesito esto, porque tú sientes que se espera de ti. Con lo cual, tú llegas a tu casa y te quitas la careta de qué divertido todo y de repente te echas a llorar y qué lástima, o sea, que no podamos contar con personitas o con relaciones donde de verdad pueda ser yo. Porque eso agota, Marta. Si yo hoy tengo un mal día y cuando quedo con ese grupo de amigas no me permito mostrarme con lo que hay, es agotador. Y entonces ahí empiezo a desconectar de mí porque entiendo que no está bien que yo muestre mi tristeza porque no es lo que los demás quieren ver. Así que muestro mi mejor versión, ya, pero cuida con lo de la mejor versión. La mejor versión eres tú cada día con lo que hay, o sea, no hay más, ¿no? Sí, aparte la tristeza es súper poderosa, yo siempre lo digo, ¿no? Es como que la que te permite realmente pues soltar todas esas corazas, ¿no? Abrirte y mostrarte como eres, ¿no? Y te puede traer experiencias muy bonitas, ¿no? El mostrar esa tristeza. El tema es que has aprendido de niña que si estás triste no eres tan querida que si estás siempre alegre, ¿no? Mm, Claro, ¿no? sí, y lo que tú dices, o sea, al final por eso vamos a infancia, porque ahí también se da mucho sentido a Mm, cómo se vivieron, cómo se experimentaron las diferentes emociones en tu casa. Si la tristeza nunca se recogió, no era bien vista o se criticaba, es normal que tú ocultes la tristeza. Y cuidado porque también es natural que elijamos dónde mostrar nuestra vulnerabilidad o nuestra tristeza, porque alguien nos puede escuchar y decir, ya, pero si yo tengo un mal día, voy al trabajo, pues inevitablemente voy a intentar mantener, claro, todas lo hacemos y todas lo hemos hecho, pero yo lo que estoy diciendo aquí es la importancia de tener como una red, ¿no? Aunque sea chiquitita, de 3, 4 personas, al final no tenemos que idealizar grandes círculos, me refiero. Yo creo que todos tenemos como diferentes personitas que sabemos, ¿no? Para qué son, por así decirlo, ¿no? Yo sé que con tal amiga pues puedo mostrarme, ser yo y sé que me escucha súper bien y tengo otra amiga que será más para pasármelo bien. Entonces, todos más o menos tenemos como nuestro círculo como muy identificado, pero tengo que, ¿cómo sería, no? Como observar la calidad de mis relaciones y preguntarme si tengo relaciones y vínculos donde yo puedo ser yo. Eso es clave. Y no hablo de muchas, hablo de tu círculo. Porque sí. yo me encuentro personas que ni siquiera tienen un círculo cercano donde sientan que pueden ser ellas mismas. Entonces, claro, aquí se va perpetuando y reafirmando la creencia de no está bien ser como soy y tengo que mostrar una cara de mí que gusta. Entonces, eso al final nuestra autoestima la va dañando, claro que sí. Total, ¿no? Y también qué importante, ¿no? Que si estás en pareja, esa pareja también forme parte de ese círculo seguro con quien mostrarte, ¿no? Claro, y no Mm, siempre pasa. O sea, contra todo pronóstico, porque lo lógico, o sea, la coherencia nos dice que sí, que al final es una persona que tú eliges para compartir y va a ser tu refugio y va a ser tu persona, ¿no? O sea, y no mm, siempre pasa. O sea, ¿cuántas veces yo me encuentro mujeres es que cada vez que hablo de lo que yo siento, en mi pareja se enfada o no, o me tacha de dramática o exagerada y claro, ahí es cuando aparece la famosa invalidación emocional, ¿no? Que ahora se habla mucho. Entonces, cuando mm, yo en mi pareja siento que no puedo ser yo
o que si me pongo triste mi pareja no me valida, o se enfada, o se muestra distante, o me juzga, pues yo cada vez voy a ir silenciándome más, ¿no? Pero ¿cómo sería? Es difícil, ¿no? Convivir con una persona con la que no puedes ser tú, siendo la persona que tú eliges, Ujú. ¿no? O sea, aquí tenemos que revisarnos también. Para mí una señal de que no es una relación al menos nutritiva es que tú sientas que no puedes ser tú y que tienes que silenciar esa parte de ti que está más triste o está vulnerable, ¿no? Entonces, cuidado con estas parejas que nos coloca la etiqueta de dramáticas, de intensas, de exageradas. Mm, Qué bueno que digas esto, ¿no? Sobre todo intensa, ¿no? Que se dice cada vez más, eres muy intensa. Mm, Mm, eso es. sí, sí, sí. Y cómo influye, ¿no? Porque al final, cuando se da, ¿no? Este tipo de relación donde no se validan tus emociones, no se da espacio a tu sentir, ¿no? Y no se tienen como esas conversaciones que para mí son más auténticas, ¿no? Y que implican una vulnerabilidad y un qué me va a mover mi pareja cuando me exprese sus emociones, ¿no? Que se me mueve Claro, a mí, ¿no? Porque me pongo reactivo, ¿no? Y eres muy sensible o eres muy intensa o que no quiero que se mueva dentro de mí y hablarlo y total. abrirme, ¿no? Porque es como complicado a veces, ¿no? Y esto tiene mucho impacto luego en la sexualidad, ¿no? Que es lo que veo yo. Mm, Claro, cuánto queremos esa sexualidad plena, ¿no? Expansiva, ¿no? Mística, pero si no se dan esos espacios de verdadera comunicación, de vulnerabilidad, ¿no? De dónde estamos con lo que tenemos y estamos ahora, ¿no? ¿Cómo vas a rendirte tanto en una experiencia sexual, a soltar tanto un control? Al final mm, es entrar en un espacio de mucha más vulnerabilidad y para eso tiene que haber toda la otra parte, ¿no? Es como, claro, muchas veces los separamos, yo veo eso, ¿no? Es como, no, no, la sexualidad. Vale, pero ¿qué pasa antes de que llegues a ese encuentro sexual, ¿no? Porque al final es la total. pregunta que te ves, ¿no? ¿Qué está pasando antes de llegar ahí, ¿no? Claro, y me gusta mucho que saques esto, ¿no? Porque fíjate que yo también me encuentro muchas mujeres, Marta, que a veces conectan con esa sensación de, ostras, siento que no, como que no tengo ganas, ¿no? De tener relaciones con mi pareja, como que Mm, a veces ya lo haces porque toca. Y lo que tú dices, o sea, es que siempre parece que hay que poner el foco en la mujer, ¿no? De que tenemos pues poca estimulación o pocas ganas o poca excitación, llámalo como quieras, pero lo que tú dices es que al final yo lo que tengo que revisar es cómo es mi relación en las diferentes áreas, ¿no? Porque al final dentro de una relación pues está la parte de la comunicación, del tiempo de calidad que compartís juntos, de la parte de ocio, del acompañamiento a nivel emocional. Me refiero, en una relación hay como diferentes parcelitas y yo no puedo pretender que en mi casa con mi pareja no me siento vista, no me siento escuchada, no me siento comprendida, no me siento apoyada, lo que sea para cada una, y luego tener ganas de tener intimidad con esa persona. Es lo que tú dices, es que la falta de deseo muchas veces está en la punta. sí, sí, No es el problema, es el síntoma, es la consecuencia, pero hay que revisar cómo es esta relación en otras áreas. Entonces, para mí lo que tú dices está totalmente interconectado y no podemos revisar la falta de deseo sin revisar el resto de parcelitas. O sea, yo creo que es súper natural. Si yo no me siento vista ni cuidada, y sobre todo la mujer, que creo que esa parte es importante, que otros tiempos, sí. tenemos otros tiempos y necesitamos ese preliminar, que el preliminar implica mucha intimidad. Intimidad no entendida como la parte ya sexual, sino intimidad ¿no? de ese Emocional. contacto, de ese nos vemos. Mm. Si eso no se da, es difícil, ¿no? Que la mujer se estimule. Tú ahí eres más experta que yo ahí hablo más como, como No, no, no. mujer, ¿no? Pero Es así, ¿no? Es lo que te decías, como la punta del iceberg, ¿no? Ya sea la falta de deseo o bueno, esa tendencia que tú ves, ¿no? En otras áreas de complacer, ¿no? claro, Llevo muchos años en un modelo de sexualidad que se centra en complacer y lo hacemos estupendamente y quedan súper satisfechos, pero ¿y yo? ¿Qué pasa aquí, no? Y yo me encuentro mucho que yo pienso, así o sea, hay una parte que la mujer en temas de sexualidad tiene que hacer su propio proceso y es individual y me parece súper necesario, ¿no? Esa parte de autoconocimiento y al final de reconectar con tu poder. mm, Es una parte que para mí sí que la tienes que hacer a solas, entendido de que no ha de ir acompañada de una pareja, por así decirlo, ¿no? Luego en esa pareja se reflejará todo esto, claro, ¿no? Pero hay una parte de, bueno, sexualidad femenina no ha tenido como ese espacio, ¿no? En estos siglos, ¿no? Es mm, hace bien poco que se está dando como ese lugar. Entonces, voy a ver qué tipo de sexualidad me gusta a mí, dónde me encuentro yo más segura, más claro. relajada,
siento más placer y luego cómo voy adaptando esa sexualidad que a lo mejor acabo de reconocer en mí a un modelo de sexualidad que llevo adaptándome durante muchos años, ¿no? Entonces, es como ese proceso, ¿no? Pero hay otra parte, ¿no? Que también me impacta mucho, ¿no? De mujeres, que es como, bueno, quiero solucionarlo todo, quiero ver, arreglar todo lo malo que hay en mí para entonces, aun y a pesar de esta relación de pareja que tengo, que ya veo que hay cosas que no van bien, pueda yo disfrutar en esa sexualidad y pueda ser pues más expansiva. Y es como, wow, vamos a ver, ¿no? Porque Mm, claro, hay una parte que obvio que es crecimiento tuyo, ¿no? Pero hay otra claro, parte de lo que dices tú también, de vamos a revisar cómo es esa relación en distintos ámbitos que está sucediendo y luego cómo se refleja en la sexualidad, porque para mí ahí mm, se refleja todo, ¿no? Y no todo está en nuestras manos, tampoco se trata de eso. Mm, sí. Y no, mientras hablabas pensaba, Marta, que al final, obvio, ¿no? O sea, las relaciones mm. necesitan de mucha comunicación y ¿te entra un ruido de fuera incómodo? No, Vale, muy es que han bien. empezado como por ahí a hacer ruidos que no te moleste, vale. Las relaciones necesitan de conversaciones, ¿no? Y yo creo, Marta, y sobre todo relaciones, imagínate que son largas en el tiempo, Mm, imagínate, no hemos empezado con 20, con 25, no importa, se han generado unas dinámicas y de repente tú vas creciendo personalmente o la otra persona también se va trabajando y van a haber cambios que queréis generar, que empiezan en ti misma y al final, como tú dices, tiene un impacto en la relación. Y a lo mejor ahí hay esa comunicación y los dos, ¿no? Os vais como encajando y será perfecto, me refiero. Que a veces también cuando hablamos de relaciones, y yo la primera, tomo como un tono de ¿cómo sería? ¿No? Como si fuera algo donde mis necesidades no están cubiertas. Cuidado, me refiero que yo siempre digo que somos responsables de comunicar nuestras necesidades y de expresar lo que sí, lo que no, y ver dónde se coloca la otra persona. Entonces, claro que todo esto se puede como reformular y una relación donde ha habido una sexualidad quizás más típica o más conservadora, o como tú decías, donde yo como mujer no he estado conectada con mi placer y ahora empiezo a experimentarlo y empiezo a atreverme a decirte esto así sí, esto así no, esto de esta forma, y que mi pareja también vaya conociendo mi nuevo lenguaje y de hecho le encante y lo disfrutemos. Entonces, esa posibilidad siempre está, nuestra responsabilidad también de comunicar lo que sí, lo que no. Pero luego es verdad que de repente va a haber relaciones donde me voy a dar cuenta que mis necesidades a ningún nivel son vistas. Entonces, ahí era un poquito cuando te hablabas del complacer. Entonces, yo me encuentro muchas mujeres que venimos, todavía nosotras, venimos de generaciones donde el hombre lo que no tiene en casa lo busca fuera. ¿Quién no ha escuchado esto? ¿En sí, sí, serio nos creemos, claro, que hoy nosotras, mujeres de 30, 35, 40 años, no hay un poco integrado esta creencia? ¿Y cuántas veces, oye, ya toca, hace 2 semanas que no lo hacemos, no me apetece nada, pero lo voy a hacer? Esto sigue estando en nuestras relaciones. sí, sí. Entonces, esto hay que revisarlo, ¿no? O sea, porque todavía entendemos el sexo, pues eso, ¿no? Como una manera de mantener al hombre. O yo me encuentro mujeres que empiezan una relación mostrándose súper sexuales. Y a lo mejor no va con ellas. Cuidado, que si va contigo es perfecto, ¿eh? Estoy hablando cuando lo hago, que no es mi esencia, lo hago como estrategia para atar, para enganchar. Y luego de repente pasan los 2 meses, ostras, es que no lo entiendo. Había mucho sexo y ahora de repente ya ha desaparecido. ¿No? Y ahí aparece la sensación de vacío y el malestar conmigo misma, porque yo no soy así. Cuidado con hacer cosas que no nos representan. Ujú, Tratando de. Entonces, bueno, el sexo también, como tú dices, se ha sí, utilizado mucho como moneda de cambio. Y sí. muchas mujeres utilizan el sexo para conseguir afecto. Sexo para conseguir afecto. Entonces, cuidado con esto, porque nos podemos hacer daño, ¿no? Sí, 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 muy interesante lo que dices, ¿no? Y ahora me preguntaba, porque también hay una parte, pues sí, que es de la infancia y una parte que es de contexto social que vivimos, ¿no? Y de los últimos años para aquí, con todo el mundo de aplicaciones de citas, ¿no? Parece Sí, como todo esto, han entrado unas reglas del juego como un poco que parece, ¿no? Que está muy bien y quien quieras, yo lo veo así, si tú la primera vez que conoces a alguien te quieres acostar con él, perfecto. claro, maravilloso, sí, sí. O sea, yo lo veo perfecto. Yo siempre digo, no es lo que haces, es desde dónde lo haces. Claro, Más total. conciencia de eso, desde dónde estoy haciendo, desde que quiero gustar, desde que quiero, pues de esta manera asegurarme que esto es como lo cogemos con pintas, que va a haber más veces, ¿no? Desde dónde lo estoy haciendo, ¿no? Lo haces desde un lugar que claro, yo les explico mucho, ¿no? Sobre todo las que están solteras, ¿no? Mundo de aplicaciones de citas, de escuchar ese radar que todas tenemos, ¿no? Si esa persona, situación realmente te relaja,
en el placer o te está poniendo una alerta y eso es algo que pasa en segundos, ¿no? El sistema nervioso en segundos Sí, ha sí, detectado. detecta, total. Entonces, el tener, bueno, ese aprendizaje, ¿no? De herramientas básicas inherentes Mm. a todas como humanas que somos, ¿no? Para decir, vale, aquí sí, aquí no, ¿no? Y un poco ver, porque ahora sí que está más presente, pero yo, por ejemplo, recuerdo de jovencita que era como, uy, no, tiene que pasar tantos meses antes de acostarte con alguien. Te hablo de adolescente, ¿no? Que era como, Sí, claro. cuidado, que eres una guarra. Ojo, que esto también estaba. Bueno, claro, para que Era nos como, es que es para que nos demos cuenta, Marta, que nunca vamos a encajar en hagas ese lo que ideal. hagas. Claro, porque están las que, joder, hoy se espera que me acueste porque si no Sí, va a sí, pensar que soy, ¿no? Pues yo qué sé, pues una sosa, vas a ver. Y luego, como tú dices, está en otro extremo, ¿no? O sea, tienes que hacerte valer. O sea, si tú te acuestas con alguien la primera, esa persona va a pensar que eres, ya no va a tener interés. Entonces, qué importante al final, como tú dices, el foco esté hacia mí misma. ¿Qué me funciona a mí? ¿Cómo me siento yo cuando hago esto? ¿Qué me está diciendo mi cuerpo? Es que no hay nada correcto, no hay nada ni bien ni mal. Al final lo que está bien o mal es lo que está en coherencia contigo y lo que a ti te cuida. Yo siempre digo, tú tienes que hacer cosas que a ti te cuiden, porque pretender encajar va a ser complicado, porque aquí ya hemos visto el ejemplo de las creencias respecto al sexo, si es pronto, si es tarde, si eres una guarra o eres una sosa. Entonces, que al final que cada una se escuche, ¿no? y actúe en base a quién soy yo. Y hay algo que creo que importante, Marta, que nosotras cambiamos, y lo digo porque aunque parece muy obvio, a veces seguimos todavía funcionando como hace 5 años o como hace 10 años o como hace 2 años, y yo también tengo que revisarme. claro, Entonces, yo a lo mejor hace 5 años era impensable, ¿no? Pues tener una relación abierta, por decir, da igual, una relación a distancia o lo que fuera, y hoy sí. Y a veces claro. nos pasa que seguimos como muy atadas a lo que yo dije, a lo que yo creía, a lo que en mi casa siempre se pensó. Y ahí es cuando tengo que cuestionarme, porque por suerte nosotras también cambiamos y también hay cosas que antes me funcionaban y ahora ya no me funcionan y tengo que darme ese permiso de soltar lo que hoy ya no me funciona. Sí, súper importante. Sí, porque a lo mejor hay momentos en tu vida que dices, pues sí, estoy más predispuesta a tener sexo casual Eso y va es. en coherencia conmigo, ahora es lo que necesito, me está bien, ¿no? Y me estoy escuchando y me lo estoy disfrutando. Y hay otros momentos que a lo mejor quieres mantener pues esa manera de hacer, pero ya no te llena, ya no es lo que quieres, ¿no? Y sigues como en ese patrón que dices, no, pues ahora necesito otra cosa. Mm. Claro, es que yo me encuentro muchas chicas, pues eso, que están teniendo citas por aplicaciones, ¿no? Mujeres que acompaño y de después, pues eso, conectan, como te decía, con el vacío, con la sensación de me siento utilizada. Pues si es algo ya que se repite, no va contigo, pues tendrás que funcionar de otra manera, porque no va contigo, porque te duele a ti, porque al final conectas tú con ese malestar. Entonces, eso es conocernos, eso es también la autoestima, decir, a mí esto no lo haré porque sé que no me hace bien. Y a veces seguimos haciendo cosas, aunque suene paradójico, que no nos hace bien. Aun sabiendo que no nos hace bien, seguimos haciéndolo. Y cada una con sus motivos. Todo trae, como se dice, ¿no? Todo lo que hacemos tiene un sentido para nosotras. Por eso hay que también hacer ese trabajo de introspección, ¿no? Imagínate, es que me quedo en relaciones que me hacen daño, vale, pero ¿qué sí tiene de bueno quedarme? Y aunque esa pregunta duele, sí tiene de bueno algo, que me siento vista, que no me siento sola, que hay alguien que está ahí y me espera, que alguien me da las buenas noches, que tengo muy buen sexo. Siempre hay algo que te aporta, pero vale, ¿cómo te vas a sentir tú si sigues sosteniendo esta relación en un mes, en 3 meses, en un año, ¿no? ¿Qué impacto va a tener en ti, en tu vida? Vale, vamos a ver también los precios a pagar por mantener esa pequeña parte que sí te aporta. Pero bueno, que ahora ya me Sí, voy un poco del tema, ¿no? no Pero paga mucho este, es interesante, ¿eh? claro, todo nos aporta algo, obvio. Y ahora lo que Sí. voy a decir es que tontas no somos. Y esto es de verdad, o sea, todo nos aporta algo, pero vamos a ver si lo que yo estoy valorando, qué impacto tiene luego en mí, ¿no? En mi vida y en mi relación conmigo misma, sobre todo. Mm. Y esto ya un plano como más así inconsciente, ¿no? Al final son mecanismos de supervivencia, ¿no? Total, ese es el tema, Niña, claro. claro, que dices de adulta los sigo manteniendo, de niña eran imprescindibles y hay que mirarlos con amor, aunque cueste, pero de adulta es de, Eso vale, es. estoy haciendo esto, pero ya soy adulta, soy autosuficiente, soy autónoma, ¿no? O sea, tengo autonomía, puedo, ¿por qué me sigo quedando aquí? Ese es Mm. el tema. Es que a veces hay una parte de notas como desconectada con la mujer adulta de hoy, ¿no? Que conecta con la sensación de no tengo recursos, de yo no puedo sola, y hay como que actualizar esa información, ¿no? Hoy sí tienes recursos, hoy no estás sola, o sea, y es parte del trabajo, ¿no? De, bueno, como decíamos, de darle ese sentido a nuestra historia de vida, de ver cómo hoy lo seguimos perpetuando
y entender y conectar con los recursos que hoy sí tenemos. Entonces, bueno, es un trabajo bonito, pero a veces pues hace falta que alguien nos ayude, ¿no? Porque hay mucho que revisar. Sí, sí, Qué, sí. qué temazos, ¿eh? Temazo, es muy interesante. Sí, 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 sí. sí, sí. Muy bien, qué bonito el trabajo que haces. Sí. La verdad es que sí, yo creo, Marta, que al final merecemos vivir relaciones bonitas, empezando por nosotras, y sé que suena como muy tópico, pero yo veo que las relaciones, sobre todo de pareja, generan tanto sufrimiento, tanto, tanto, tanto dolor, tanto sufrimiento, Sí. tanto cuestionarse a una misma, tanto aguantar, o sea, es que yo creo El que aguantar, ese es como viene de hace sí. siglos. Aguanta. Y al final, no sé, con esa sensación de, ¿no? Tenemos como tan integradas las mujeres de salvar, de cambiar al otro. Somos, yo siempre digo, la empatía está fantástica, pero un exceso de empatía nos hunde, ¿eh? Porque No, no. mujeres que llegan a justificarlo todo y a entenderlo todo, y es que el otro pobre es súper buena persona, pero es que tuvo estos problemas de la infancia. Vale, todo bien. O sea, fantástico que comprendamos la historia del otro, pero comprender no quiere decir que yo me la tenga cosa como que aguantar las consecuencias. Me refiero, yo siempre digo, Marta, que estamos en un momento donde ha hecho mucha falta hablar de relaciones tóxicas, de dependencia emocional, de banderas rojas, y también hay que hablar de aprender a crear relaciones sanas, ¿no? Porque una cosa es qué es todo aquello que yo no quiero tolerar, y estamos haciendo ahí mucho trabajo para no quedarme en relaciones que me hacen daño, pero también es responsabilidad mía aprender a crear relaciones sanas, porque a veces la que tiene actitudes tóxicas o que hacen daño puedo ser yo misma, me refiero, no siempre es mirar al otro, es que yo también me tengo que mirar, ¿no? Y muchas veces, si no hemos hecho este trabajo, ¿no? de comprender mis propios patrones y desde dónde pido y qué expectativas coloco en esa relación o cuánto estoy esperando que los demás me adivinen o cubran todas mis necesidades, o tiendo a fusionarme mucho en mis relaciones y no doy espacio al otro, no me doy yo mi propio espacio individual. Todo eso tengo que revisarlo porque yo también tengo que aprender a crear relaciones sanas. Y yo creo que parte de mi trabajo va pues en esa línea, ¿no? De que las relaciones se pueden vivir sintiéndonos tranquilas, sintiéndonos seguras, y que hay que aprender a estar bien con nosotras mismas, estemos solteras o estemos en pareja, y eso es clave. O sea, Mm. ni voy a ser feliz cuando esté en pareja porque primero tengo que asegurarme de aprender y saber crear una relación sana, ni la soltería es una transición que tengo que pasar ya, no, tampoco. O sea, la vida es muy larga y estaremos solteras y estaremos en pareja, y una cosa no nos hace mejor que otras. Y creo que como cierre, Marta, a mí esta idea me encanta. Nadie es mejor ni peor por estar en pareja. Yo me encuentro muchas mujeres que estando solteras conectan, como te decía antes, con esa sensación de qué hay de malo en mí, qué hacen las otras, qué tienen, que no, que yo no lo consigo, nada, no hacen nada. Tú has sido en algún momento esa chica, tú has tenido pareja en algún momento, ahora no la tienes, pero tú eres igual de buena, igual de valiosa, igual de maravillosa, ¿no? Y eso a veces se nos olvida y ahí nos hacemos daño. Qué importante. Mm, Que al final, ¿no? Ligando con lo que decías, ¿no? De aprender, ¿no? A crear relaciones sanas, pues la primera es contigo misma. mm. Mm. Para Sí, crear esa relación sana, ese espacio seguro y tener diálogos honestos contigo misma, porque muchas veces nos engañamos muchísimo, tú lo sabes. sí, sí, total, ¿eh? Bueno, a veces duele ver según qué cosas, porque cuando empezamos a tomar conciencia de cositas o entramos en un proceso de crecimiento personal, aparece a veces el enfado con una misma, ¿eh? De cómo pude, cómo aguanté. Y yo siempre digo, hey, amables, sé con nosotras, porque esa tú no sabía lo que hoy sabe, esa tú seguramente tenía unas necesidades y lo hacía de la mejor manera que podía para cubrir esas necesidades. Y yo creo que esto va de conocernos y comprendernos. Y luego elegir, vale, ¿cómo quiero funcionar a partir de ahora? ¿Dónde me quiero colocar en mis relaciones? ¿No? Y cuidado porque no es todo un tema como tan cognitivo, ¿no? Porque se nos van a activar cositas y es lo que tenemos que aprender a acompañarnos. Porque yo siempre digo, Marta, darnos cuenta de nuestros patrones no hace que se cambien de forma automática. El cambio se hace de forma consciente. Me refiero, yo observo y me doy cuenta que mi tendencia es esto, que esto se repite, que esto me hace daño. ¿Dónde elijo colocarme la próxima vez? Si siempre me he colocado en ese lugar complaciente, pues esta vez voy a decir que no. Y el no me va a implicar sostener incomodidad, estar un día pensando para qué lo he dicho, se van a enfadar conmigo, ¿no? Pero tengo que aprender a sostener todo esto para yo colocarme en otro sitio. Entonces, bueno, el cambio, claro, implica a veces malestar, incomodidad, pero es la única manera de ponernos en nuestro lugar, de darnos valor Sí, y es de que cuidarnos, ¿no? Es que no queda otra. sin fricción no hay crecimiento, eso Mm, es inevitable. Tiene que haber incomodidad, tiene que pues sí, molestar, tiene que escocer. sí.
Sí, es verdad, y el cambio pues genera todo, pero yo siempre digo, si llegáis aquí o si llegáis a mi programa o al tuyo o a cualquier compañera, es porque el nivel de malestar ya es alto y por desgracia nos esperamos a que el nivel de malestar sea alto, que no tendría que ser así, pero lo hacemos, ¿no? Para pedir ayuda. Así que quiere decir que como hasta ahora no te está funcionando, te está haciendo daño, te genera malestar, no estás bien contigo misma. Así que, bueno, generar Mm, cambios escuece, porque hay gente que no va a aceptar el cambio y es verdad, hay gente como tú dices que no, que tu límite no le va a parecer bien, que ahora te priorices no le va a parecer bien, pero entonces de nuevo lo que decía antes, hay que revisar la calidad de tus relaciones porque habrá gente que vale la pena que esté y gente que no. ujú, Y esto duele porque justo llevamos toda la vida complaciendo para no sostener la incomodidad de que alguien se vaya. Entonces, total. bueno, se activan muchas cositas. Mm, qué necesario. No sé si quieres decir algo más, que has aportado cosas muy valiosas, ¿no? Algo más para ir cerrando. Pues mira, si no te importa, pues voy a hablar de mi libro porque, Claro. claro, las chicas que, mira, igual, ¿quieres que lo coja? Lo cojo en un Sí, segundo. Lo tengo sí, por sí, aquí a sí, mano, así lo enseño. sí. Ya estoy aquí. Por- Ahora, porque las chicas que nos escuchen, si les ha resonado, pues en mi libro hablo de todo esto y mucho y profundizo mucho, que es este libro, Ámate y mucho. Y Mm, además hay muchos ejercicios de introspección para poner la mirada hacia adentro y va de esto, ¿no? De cuidar la relación contigo misma para aprender a crear relaciones sanas. Y al final yo creo que, como decía, esto va de eso, de sentirnos a gustito, de estar tranquilas, de tener relaciones que nos sumen y ser muy coherentes con nosotras. Y tan sencillo y tan difícil cuando no nos han enseñado, ¿no? A poner ese foco aquí dentro. Así que, bueno, sí. pues a alguien le resuena, pues Amate y mucho, es muy bonito de leer. ¿Dónde lo pueden comprar? ¿Está online en cualquier...? Sí, está en Amazon, así como online y en tienda física, pues en cualquier librería, tipo Aznac, Corte Inglés, Casa del Libro, Abacus o cualquier librería local, o sea que lo encuentran en cualquier sitio. O sea que ojalá les guste. O sea, El libro seguro, aparte yo soy de las que cree que al final todo lo irradias, ¿no? Y a lo mejor te sientas contigo misma, personas más alineadas, ¿no? Contigo van a llegar, ¿no? Que a veces nos quedamos como en ese punto de estancamiento de, bueno, la vida ya me traerá ese mm, hombre, esa pareja, ya llegará, ¿no? Y dices, bueno, al final el camino muchas veces es hacia adentro, ¿no? Y es desde esa transformación interna que todo va cambiando, ¿no? Pero desde sí, esa actitud más de, bueno, ya vendrá, ¿no? Que también nos la han metido ahí, ¿no? Ya aparecerá el príncipe azul. claro, sí, no, sí, Como, yo siempre digo, si personas aparecen, el tema es sí, quién queremos que se quede, ¿no? Y a claro. veces ese es el gran tema, que yo tengo que conocerme muy bien y saber qué tipo de persona soy yo para Ujú. saber qué tipo de persona me viene bien a mi vida, ¿no? Y a veces eso no lo saltamos y eso es importante. Mm. Qué bueno, pues seguro que Mm. tu libro le servirá un montón. Ay, Muchísimas ojalá que gracias. sí, ojalá que sí. Muchísimas gracias, Noemí. Ha sido un A placer ti, sí, muy bonito este ratito, Marta. y seguiremos.